Hola, buenos días, buenas tardes a todos de Madrid. Mi nombre es Roberto Rojas, analista de QPrime. Una vez más, les agradezco su asistencia a este webinario de apertura de mercado americano. Una semana muy interesante que comenzamos con muchísima volatilidad y con el petróleo como protagonista de las últimas jornadas. Y bueno, vamos a analizar primero, antes de pasar a MetaTrader, como siempre, vamos a ver el informe del mercado del día de hoy para ver un resumen de las principales noticias de lo que está ocurriendo en el Oriente Próximo, bueno, en la guerra con Irán, con Israel y Estados Unidos, ¿vale? Eh, el resumen que damos en este informe de mercados es de que los mercados inician la semana con un tono claramente defensivo tras la escalada en el conflicto entre Estados Unidos, Irán e Israel. El mercado energético se convirtió en el principal canal de contagio hacia el resto de activos financieros. Ahora mismo estamos viendo que Irán está centrando muchos, por tanto Irán como los aliados de Israel y Estados Unidos, están centrando muchos ataques a centros de producción de petróleo, imagen de producción de extracción de petróleo y de las reservas. Entonces esto afecta, está provocando un shock en por así decirlo, el energético. Y también estamos viendo cómo en las últimas horas estamos escuchando noticias de que Irán está atacando desalinizadoras de agua potable del mar, que esto afectaría muchísimo todo a los países del Golfo, ya que dependen mucho de esas desalinizadoras para poder beber agua potable, ¿vale? El petróleo, de tensión a shock de oferta, ¿vale? La semana pasada hablamos de tensión, pero esta semana ya estamos hablando de shock de oferta. El Brent supera los $100 por barril. De hecho, ha llegado a cotizar como ver en un trader por en una zona cercana a los 110, $119, en función de las referencias, impulsado por ataques en futuras en Irán y daños a petroleros en el Golfo, ¿vale? Aparte, el estrecho de Hormuz sigue cerrado, ¿vale? Y bueno, pues hay un cambio clave de la lectura. Hasta la semana pasada, el crudo podría interpretarse como una prima de riesgo geopolítica. Hoy esa lectura cambia. El mercado empieza a descontar una disrupción real de suministro. El estrecho de Hormuz concentra prácticamente una quinta parte del petróleo mundial. Por ahí, como comentábamos en informes de anteriores, pasa diariamente el 20% de petróleo mundial, y cualquier alteración prolongada tiene implicaciones directas sobre la inflación, crecimiento y política monetaria, ¿vale? Entonces, estamos viendo que luego vamos a ver el gráfico, ¿vale? El viernes cerramos en $900 y hemos tenido un gap de apertura bastante importante, superando con creces los $100, llegando a cotizar, como digo, en torno a 119, ¿vale? Eh, Hay una escalada en el estrecho de Hormuz bastante interesante. Ataques e instalaciones. Israel ha intensificado los ataques sobre instalaciones petroleras y de almacenamiento en Irán. Amenaza de guerra energética. La Guardia Revolucionaria iraní ha elevado el tono con amenazas explícitas de ataques a petroleros y activos de suministro global. Y bueno, pues la presión, ¿vale? Que se está generando en el estrecho de Hormuz, pues consiguiendo que haya buques varados, que las aseguradoras se estén retirando, coberturas de guerra y los costes de transporte se estén disparando, ¿vale? Y todo esto, pues obviamente, está produciendo un shock energético a lo que estamos viendo. El viernes, además, el viernes tuvimos un cierre en Estados Unidos negativo, ¿vale? Que se vio también, bueno, pues se vio incrementado por el enfriamiento del mercado laboral en Estados Unidos, junto con el conflicto en Oriente Medio, ¿vale? En la semana pasada conocimos el viernes el dato del ICP, que fue mucho peor del esperado. El viernes enviamos un informe de mercado especial a nuestros clientes en el cual analizábamos esta situación y bueno, hemos visto que el NFP fue peor de lo esperado y esto pues puede afectar, como vamos a ver posteriormente, a lo que viene siendo las políticas de los bancos centrales de reducción de tipo de interés, ¿vale? Quien lideró las caídas el viernes fue el Russell 2000, de 3%, ¿vale? Mayor presión en small caps que en el resto de las empresas, ¿vale? Nasdaq cayó un 1,59, el Standard Poor's un 1,33 y el Dow Jones un 0,95%, ¿vale? Esta mañana los futuros, ¿vale? Ahora vamos a ver el mercado ya abierto en Estados Unidos, ha abierto hoy antes debido a que ya se ha cambiado el horario de invierno en Estados Unidos. Los futuros estadounidenses prolongan esta mañana el mismo tono defensivo y apuntan a una apertura bajista en Wall Street que se ha producido, ¿vale? Esta mañana también los futuros venían con caídas, que más lideraba las caídas era el Russell 2000, ¿vale? Demostrando de nuevo otra vez una mayor debilidad,
¿vale? El mercado teme que el shock energético se produzca justo cuando la economía estadounidense comienza las señales de enfriamiento, ¿vale? Que es el dato malo del FP que comentábamos anteriormente. Europa sigue sangrándose, Europa sigue, se está viendo muy afectada, ¿vale? Porque dependemos muchísimo de la energía exterior. Y bueno, pues el IBEX 35 cedía esta mañana cuando hacíamos el informe de mercado un 2,5%, el DAX un 2,3%, el CAC un 2,45%, el FTSE un 1,76% y el Eurostoxx un 65%, ¿vale? Principales sectores que se están viendo más afectados, pues sectores energéticos, transporte, industria, químicas y aerolínea, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo está el mercado abierto. Con lo largo de la sesión se ha ido suavizando un poco las caídas, pero seguimos cotizando en negativo, ¿vale? El dólar. El dólar es algo que tenemos que analizar de manera muy importante porque el dólar está recuperando claramente su función como activo refugio. Y esto está perjudicando ligeramente no solamente al euro, sino también al oro, ¿vale? El dólar está recuperando protagonismo, ¿vale? Debido a su liquidez, y el euro dólar que con fuerza se aproxima a la zona de 1,15, ¿vale? Estamos viendo mínimos de varios meses. La lógica es clara, ¿vale? Europa es más vulnerable al crecimiento energético, mientras que Estados Unidos combina flujos de refugio con expectativas de política monetaria, más prudentes y la energía reactiva presiones inflacionarias, ¿vale? El mercado de divisas refuerza la misma narrativa. El shock energético favorece al dólar y penaliza a las regiones importadoras de energía, ¿vale? Eh, el oro y la volatilidad. Vemos como el VIX, el índice del miedo, el índice de VIX, se está disparando en las últimas sesiones y ha superado esta mañana, estaba superando los 30 puntos, ahora lo veremos. Y el oro, aunque inicialmente reaccionó como activo refugio, poco a poco iba retrocediendo en las últimas horas, ya que el oro, perdón, el dólar se ha ido fortaleciendo, aún así seguimos estando por encima de los 5.000 dólares, ¿vale? Esto es normal, cuando el dólar gana tracción, los rendimientos repuntan, ¿vale? El metal puede perder impulso inmediato pese a la incertidumbre. La incertidumbre, es decir, pero yo confío en que el oro, bueno, si sigue incrementando esta tensión y sigue habiendo los problemas, pues el oro puede seguir dando bastante buen desempeño en las próximas sesiones, ya que bueno, el oro sigue siendo un activo, un refugio de los primeros activos refugios por excelencia, ¿vale? Por el contrario, el Bitcoin, ¿vale? También está cayendo y en las últimas horas y se sigue comportando más bien como un activo de riesgo más que como un activo de refugio alternativo. ¿Vale? Luego vemos el Bitcoin. Y aquí tenemos que hablar de las implicaciones macro, que esto es realmente lo que también está preocupando mucho al mercado y lo que también está haciendo que se desangre las bolsas en las últimas sesiones, ¿vale? Primero, tenemos una desaceleración fuerte en el empleo de Estados Unidos, ¿vale? Y un menor crecimiento del PIB, ¿vale? Estos son datos macro que hemos conocido las semanas pasadas, ¿vale? Y segundo, estamos viendo que está creciendo con fuerza otra vez el riesgo inflacionario, la presión inflacionaria, debido a la fuerte subida del petróleo, y la fuerte subida del petróleo va a encarecer probablemente todos los servicios. Aparte de la gasolina, pues bueno, al final todo lo que viene siendo cualquier tipo de producción energética o cualquier tipo de transporte de mercancías, pues va a ser más caro y eso se va a repercutir, obviamente, al consumidor final, ¿vale? Entonces, esta combinación, ¿vale? Reduce la visibilidad sobre el canal del tipo de interés, es decir, el recorte de tipos. Estamos hablando de recorte de tipos de que la Reserva Federal este año había más o menos unos planes de bajar tipos probablemente en el segundo trimestre del año 2026, pero estamos viendo de que si esto se prolonga, podríamos entrar en una etapa de desinflación para bancos centrales, ¿vale? En el cual podríamos tener estancamiento económico y un crecimiento de la inflación, ¿vale? Un petróleo por encima de los $100 durante varias semanas obliga a la Reserva Federal y a otros bancos centrales a tomar una posición mucho más prudente, ¿vale? Porque este crecimiento de la inflación, este crecimiento de riesgo puede también provocar, y la desaceleración en el empleo, pues puede traer bastante problemas, ¿vale? Porque si bajamos los tipos de interés, la financiación sería más barata y podríamos incrementar todavía presionar aún más lo que viene siendo la inflación, ¿vale? Por tanto, puntos a tener en cuenta, ¿vale? El conflicto del Oriente Medio ha dejado de ser solo un ruido geopolítico y se ha convertido en un factor macro de primer orden en las últimas horas, en las últimas semanas. Es clave, primero, que tenemos que ver la evolución del precio del petróleo. Segundo, vigilar estrechamente qué está sucediendo en el estrecho de Hormuz, ¿vale? Y bueno, pues todo lo que tenemos que ver es la capacidad de absorción
y la resistencia de los mercados para absorber este shock sin interior adicional de crecimiento, ¿vale? Sí que es cierto que, como vamos a ver ahora, en Metatrader, cuando empezamos a trader, el petróleo se ha disparado muchísimo durante la apertura del mercado, pero luego sí que ha habido noticias de que se ha hablado de que las potencias están hablando de liberar reservas estratégicas, ¿vale? Para poder de esta manera combatir un poco la fuerte subida del precio y bueno, pues ha bajado, veremos que ha bajado de la zona de los 115 dólares más o menos hasta los 100 dólares, que el petróleo ha bajado, reducido después de esa. Entonces, antes de pasar a MetaTrader, vamos a ver más o menos para que veamos un poco cómo está siendo la evolución ahora mismo del mercado, ¿vale? En los otros índices vemos que el mercado americano abierto con descensos, el Russell 2000 sigue siendo el que más descensos está protagonizando, con un descenso del 1,60% más o menos, dentro de Estados Unidos, y el Dow Jones está siguiendo con un 32%. No son las que están fuertes como se está hablando en la preapertura con los futuros, pero bueno, estamos viendo que realmente se sigue continuando con los descensos. De hecho, el IBEX 35 ahora mismo es de un 1,05%, ¿vale? Cuando esta mañana, cuando hacemos el informe, sería más de un 2,6%, ¿vale? Y índices como, por ejemplo, el DAX, 0,1%, el FTSE 0,86%, el CAC 1,57% y el Eurostoxx 1,31%, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que sí, es cierto que seguimos las caídas, se ha cortado un poco la sangría de esta mañana, pero estamos viendo cómo el petróleo Brent cotiza en torno a 102 dólares, con una subida ahora mismo del 10% más o menos, y el petróleo West Texas en una subida del 10% también, igual que el Brent, pero en torno a los 100 dólares, ¿vale? El oro desciende un 1%, pero estamos cotizando en torno a los 5.100 dólares por onza, que es un valor bastante importante todo, ¿vale? Entonces, eso es un poco para que veamos un poco la imagen de mañana. Entonces, ahora pasamos a MetaTrader. Y primero vamos a poner el gráfico semanal, ¿vale? De el petróleo. Y vamos a ver cómo el pasado viernes, como comentábamos, cerró el barril de Brent en torno a los 93 dólares, no llega a los 94, 93 dólares más o menos, ¿vale? Y hemos visto cómo ha abierto con un gap importantísimo hasta este nivel, en torno a los 108 dólares por barril, ¿vale? Y durante la noche, y la sesión asiática, de hecho no hemos hablado, bueno, no hemos hablado de la sesión asiática, pero la sesión asiática, tanto el índice Kospi como el Nikkei han caído casi un 5,6% más o menos, casi cercano al 6% de los descensos en la sesión asiática, ¿vale? Sí que es cierto que, como comentaba, la narrativa se ha tranquilizado un poco porque, como comentaba, varios países, grupo el G7, me parece que ha sido el G7, ha hablado de posiblemente de liberar parte de las reservas de los barriles de petróleo que tienen para intentar luchar contra esta fuerte subida, ¿vale? Y de hecho vemos cómo hemos pasado de tener máximos en torno a 119, casi 120 dólares por barril, pero ahora mismo estamos otra vez con en torno a 102, 103. Aún así, aunque sí es cierto que 20 dólares por barril, fijémonos en el rango bastante muy amplio de la diferencia de la vela de hoy, la vela que este es un gráfico semanal, pero la vela de hoy, estamos viendo cómo la volatilidad está siendo enorme, ¿vale? Y estamos viendo cómo este mes, simplemente este mes, en lo que llamamos de mes de marzo, el petróleo está subiendo casi un 40%, ¿vale? Desde que comenzó, pues, bueno, la guerra en Irán fue prácticamente el último día de febrero cuando comenzó, es decir, que llevamos de mes de marzo, un 40% se ha revalorizado el petróleo, ¿vale? Ante esta situación, pues, como comentábamos en el informe de mercado del viernes, es muy difícil establecer niveles de soporte, resistencia o niveles a vigilar. Obviamente, como comentábamos el viernes, en los momentos de este tipo de guerras, incertidumbre, pues todo puede cambiar de un momento para otro. Y este es el claro ejemplo. Hemos visto cómo el shock inicial, debido a, bueno, al incremento de las tensiones y de los ataques que se han producido como comentábamos, a las refinerías de petróleo bueno, y a las extracción y almacenamiento de petróleo, en los centros de extracción y almacenamiento de petróleo, pues vemos cómo hemos tenido un fuerte shock, pero luego el mercado, las potencias han intentado tranquilizar un poco, liberando parte de sus reservas estratégicas, ¿vale? Que esto es importante. Entonces vemos cómo el mercado se está relajando y que hemos cortado un poco la sangría de las bolsas. Pero esto no quiere decir de que si se sigue recrudeciendo, si finalmente el conflicto se sigue prolongando, si se prolonga mucho el cierre del Estrecho de Hormuz y vemos que los países del Golfo empiezan a atacar también a Irán, o vemos que
bueno, pues o que empiezan a replantearse probablemente sus acuerdos y sus estrategias comerciales, pues podríamos ver y, bueno, pues aumentada la presión en la zona y, bueno, pues podríamos ver todavía mayor volatilidad, ¿vale? Ahora mismo el gap que tenemos es enorme y, bueno, pues como hemos dicho muchas veces, el mercado siempre suele tender a cerrar los gaps, ¿vale? Pero sí es que siento que este gap es muy enorme, muy grande y tendríamos que ver, bueno, a ver cómo evoluciona porque por ahora no hay una dirección clara, lo que hay mucha volatilidad y bastante riesgo ahora mismo en torno al petróleo, ¿vale? Si nos pasamos al oro, podemos observar que el oro, bueno, pues continúa con su tendencia alcista. Es decir, estábamos hablando el otro día de que estábamos apoyándonos, ¿vale? En lo que es el nivel de soporte y resistencia naranja, ¿vale? Que este nivel bastante importante y apoyándonos en su media móvil blanca, que sería la media móvil de corto plazo, ¿vale? Y vemos que el precio se sigue apoyando en estos niveles y en su línea de tendencia alcista. Es decir, que seguimos en zonas de soportes, un soporte bastante claro, bastante importante, y vemos cómo el mercado se está apoyando en esa zona, ¿vale? Entonces, mientras no empezamos nuestro soporte, la tendencia sigue siendo alcista. Y de hecho, seguimos sin ver ningún tipo de divergencia, es decir, entre el MACD y el precio, no hay ningún tipo de divergencia, y el estocástico, pues bueno, está moderándose, acercándose a la zona media, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos claramente un nivel de soporte importantísimo en este rango de aquí, entre los 5.000 y los $5.100 por onza, que si los perdemos podríamos incrementar los retrocesos. Esto siempre y cuando el dólar se siguiese regresando con mucha fuerza, ¿vale? Porque sí que es cierto que la inestabilidad, obviamente, cuando tenemos momentos de esta tensión, el oro suele ser un activo refugio que funciona muy bien y de hecho podemos ver cómo el gráfico semanal, bueno, pues es que la tendencia alcista es clarísima desde que, bueno, desde el año pasado hemos visto que el oro ha sido un activo súper importante en los mercados, ¿vale? Vamos a pasar al Bitcoin, porque está en una situación también muy interesante, ¿vale? Y el viernes hablábamos del que Bitcoin finalmente había conseguido rebotar tras marcar este doble solo, doble triple suelo que tenemos aquí marcado en la franja roja, ¿vale? Había conseguido superar al alza la tendencia bajista, ¿vale? De esta especie de banderín que estaba formando que rompió a la baja, pero de manera falsa, y luego intentó superar al alza, enfrentándose a su media de medio plazo de 40 sesiones en el gráfico diario. Bueno, pues vemos que el precio se ha enfrentado a ello durante el fin de semana y la semana pasada y ha quedado con bastante fuerza, entrando otra vez prácticamente dentro de la formación triangular que estábamos aquí señalando, ¿vale? Entonces, ahora mismo el Bitcoin estamos en torno a los 69.230, bueno, $69.300 más, vamos a decir más o menos, ¿vale? Mensualmente sí que es cierto que está recuperando terreno perdido después de haber tenido 4 o 5 meses bajistas bastante claros, y este mes estamos recuperando parte del terreno perdido, pero nos seguimos enfrentando a la resistencia. ¿Vale? Entonces, si no conseguimos superar esta resistencia, si no conseguimos mantener y recuperar estos niveles, pues probablemente vamos a continuar con tendencia bajista y sigamos haciendo, ¿vale? Soporte importantísimo, la franja roja esta que tenemos aquí y los $60.000 por Bitcoin, ¿vale? Si el Bitcoin se sigue comportando como un activo de riesgo, si vemos que el oro se sigue valorizando, si vemos que el petróleo se sigue subiendo, si vemos que el dólar se sigue cogiendo fuerza, es posible que el Bitcoin sí, siga perdiendo terreno en las próximas sesiones, ¿vale? Entonces habrá que vigilar mucho los soportes. Por el momento, mientras no superemos otra vez de manera consistente, de manera más o menos estable, esta tendencia bajista, y bueno, y recuperemos poco a poco y de manera consistente los $70.000 por Bitcoin, el sentimiento bueno, el sentimiento sigue siendo bajista, la tendencia que tenemos tras haber marcado máximos históricos el pasado mes de octubre es claramente bajista, ¿vale? Si pasamos un gráfico semanal, lo vemos con mucha claridad, ¿vale? De hecho, en el gráfico semanal seguimos, como comentábamos, peleando por la media de 200, ¿vale? Y no es capaz ni de romperla ni de separarse. Entonces, si finalmente confirmamos la ruptura a la baja, podríamos tener correcciones mayores hasta, como digo yo, el nivel de 100% de Fibonacci de retroceso, que es este nivel, que son en torno a los 50.000, que es el inicio del impulso alcista último que siguió este canal, ¿vale? Entonces, estamos en una situación técnica muy, muy interesante. Seguimos viendo como el estocástico en gráfico semanal sigue en sobreventa y el MACD sigue que es un terreno negativo, ¿vale? Entonces, es cierto que hemos tenido un descenso muy fuerte, es cierto que estamos muy lejos de las medias móviles de corto plazo,
es posible que entremos en un periodo lateral en torno a su media móvil de 200, pero la ruptura a la baja de este nivel pues podría traer una corrección bastante importante, ¿vale? Entonces, habría que vigilar mucho la evolución del Bitcoin en las próximas sesiones. Vamos a pasar al eurodólar. El eurodólar, pues vemos que ha llegado a los niveles que habíamos marcado la semana pasada de soporte. Es un gráfico diario, ¿vale? Habíamos comentado la semana pasada que este nivel, la franja naranja del nivel de soporte, ¿vale? Es un nivel de soporte importante. Hemos intentado aquí, de hecho, lo rompió temporalmente, pero lo recuperó rápidamente. Nivel de soporte importante y es un nivel que coincidía con la media de 200 diario, ¿vale? Y hoy estamos cediendo terreno y estamos cotizando por debajo de esa media de 200 en el gráfico diario, ¿vale? Si acercamos, vamos a ampliar. Vemos como la vela de hoy, la semana pasada, bueno, vemos que semana pasada el gráfico de hoy intentamos romper una, dos, tres, hasta en cuatro ocasiones intentamos romper este nivel y hubo mechas, pero ninguna vela cerró, ningún cuerpo de vela cerró por debajo del nivel. Pero hoy hemos abierto con un gap claramente bajista, hemos abierto aquí. Hemos pasado de este nivel de cierre a este nivel de apertura, hemos abierto en torno a 1.15.430 y ahora mismo estamos recuperando terreno, pero estamos cotizando toda la sesión por debajo de la media de 200. ¿Vale? Entonces, es muy importante, ¿vale? Que el mercado consiga o no mantener esta media de 200. ¿Vale? Porque si no conseguimos mantener esta media de 200 y cerramos ya rompiendo a la baja este soporte, podríamos ver que en el gráfico de hoy podríamos tener una corrección bastante importante hasta el siguiente nivel de soporte que tenemos aquí marcado en nivel de 1.13.957 más o menos, que serían estos mínimos que tenemos aquí relevantes, ¿vale? Que serían los mínimos del pasado mes de julio, niveles más desde julio de 2025, ¿vale? Entonces es bastante importante este nivel, ¿vale? De hecho, vemos que si ampliamos la tendencia, vemos que la tendencia esta de corto plazo que teníamos visto mínimos con aquí, la hemos roto ya y estamos por debajo, ¿vale? Entonces, nos encontramos en soportes, MACD cruce de cero a la baja y creciendo, estocástico cotizando cerca de su nivel de sobreventa, cruce de medias móviles y perdiendo media de 200, ¿vale? En el gráfico de H4 vemos cómo esta caída se ha ido apoyando sucesivamente en su media de 18, que actúa como resistencia, ¿vale? Entonces, algo bastante importante. Sí que es cierto que hay una pequeña ligera divergencia entre el MAC del precio, entonces esto podría aliviar un poco a lo mejor si se cumple esta divergencia, esta caída, o podría mantener el precio, al igual que está pasando con el Bitcoin, por ejemplo, en torno a su media de 200. Es decir, que peleemos, que podamos entrar en un momento de consolidación en torno a la media de 200 en el euro dólar, ¿vale? Pero estamos viendo que el euro se está perdiendo estas últimas sesiones, está en las últimas semanas, bastante fuerza. De hecho, al principio del año marcábamos máximos en torno a 1,20, superando 1,20, ¿vale? Y los números estamos en 1,15. Entonces, esto es bastante importante, ¿vale? Que vemos, estamos en un nivel de soporte importantísimo. Y vamos a pasar a los índices americanos, ¿vale? Con estas caídas de la sesión de hoy, vemos cómo claramente, por ejemplo, Standard Poor's, llevamos hablando mucho tiempo de que estábamos en una figura de cuña alcista, estas figuras suelen ser de agotamiento de tendencia y ya llevábamos tiempo que estábamos rompiendo, intentando romper, cotizando por debajo esa línea de tendencia de soporte que tenemos aquí, esta línea de tendencia alcista, y con medias móviles planas peleando contra las medias móviles y el soporte. Esto es un gráfico diario, ¿vale? Y comentábamos que el viernes cerró por debajo, rompiendo, ¿vale? Ese soporte, pero es que hoy el gap le ha llevado claramente a la media de 200, que es donde ha tenido el precio, ¿vale? Esta media de 200 es la que hablábamos durante muchos informes de mercado, durante muchas sesiones que hemos hablado, de que era el soporte principal y el precio, tras romper el soporte anterior, se ha detenido en su media de 200, ¿vale? El MACD sigue prácticamente plano, pero ya cotizando por terreno negativo. Y el estocástico poquito a poco va cayendo hasta buscar niveles de sobre. Bien, no he entrado, pero podría entrar. Entonces, la pérdida de este soporte de media 200 sí que podría abrir un periodo de pánico, por así decirlo, y que las ventas se incrementasen. ¿Vale? Entonces, estamos, como digo, las últimas sesiones, estábamos anteriormente cotizando en estos soportes de aquí y estábamos en riesgo. Posible cambio de tendencia de sesgo lateral alcista a sesgo lateral bajista, ¿vale? Hemos perdido soportes y estamos ahora en soportes principales.
importantísimo, ¿vale? Si vamos al Nasdaq, situación técnica igual. Comentábamos que llevábamos tiempo rompiendo, intentando romper este nivel de soporte de resistencia naranja, ¿vale? Lo hemos cotizado muchas veces por aquí, las medias móviles se han ido estrechando, hay tendencia bajista, gráfico diario. Pues bien, finalmente, el viernes cerramos por debajo de este nivel y hoy, con la apertura bajista del gap, nos hemos detenido justamente en el rango de precios que teníamos aquí señalado en el rectángulo naranja, que es la media de 200, ¿vale? Situación muy similar a Standard Poor's. Estamos perdiendo poco a poco soportes y cada vez llegando a soportes más relevantes. Entonces, es muy importante que el precio mantenga estos niveles, porque si rompemos ese soporte, tenemos prácticamente queda libre hasta el siguiente nivel de soporte que tenemos aquí, ¿vale? Mientras mantengamos estos niveles, podemos aguantar el mercado, pero no podemos haber tendencia alcista hasta que no rompamos esta tendencia blanca. Importantísimo. Y el Dow Jones, pues igual. Entonces, un técnico igual, estábamos el viernes, sí que esto que ya estábamos jugando el viernes por debajo, ya hablamos de que habíamos roto ya el soporte, y estamos jugando por debajo del soporte que tenemos aquí, pero nos estamos deteniendo el 161,8% de Fibonacci, ¿vale? Que es la zona coincidente con el soporte relevante que tenemos aquí marcado, más o menos, en 47.083, vamos a dejar en 47.100 el rango más o menos de soporte, y la media de 200 periodos, en 200 sesiones, igual, ¿vale? Tenemos la situación técnica muy similar. Hemos roto poco a poco, vamos perdiendo soportes y hemos llegado al soporte principal y más relevante. La pérdida de media de 200 abrirá las puertas a una corrección mayor, niveles en torno a este rango de aquí. 261,8% y línea horizontal roja, ¿vale? Entonces, esto sería el siguiente objetivo si perdemos el soporte, ¿vale? Como digo, estamos cambiando la tendencia de alcista, claramente, la tendencia a largo plazo sigue siendo alcista, pero estamos en el punto de cambiar la bajista si rompemos a la baja de media de 200, ¿vale? Porque aquí en el Dow Jones el movimiento lateral ha sido mucho más corto que en Nasdaq o que en Standard Poor's, que es un movimiento lateral bastante importante. En el Nasdaq, perdón, en el Dow Jones ha sido bastante más corto y estamos perdiendo soportes muy rápido, ¿vale? El DAX, importantísimo, el DAX alemán. El viernes hablábamos de que estábamos perdiendo la media de 200 y que estábamos cotizando en la zona inferior del rango lateral que hemos tenido durante prácticamente todo, desde abril del año pasado, ¿vale? Pues muy bien, hoy con las caídas, no solamente hemos roto, estamos cotizando por debajo de este soporte rojo, ¿vale? Esta franja roja, y ya confirmando la ruptura a la baja de la media de 200, el gráfico diario, importantísimo, sino que hemos buscado el soporte que tenemos aquí marcado, este soporte, aquí, de aquí, el precio se ha detenido en ese punto, ¿vale? Sí que es cierto que en el gráfico semanal todavía tenemos una tendencia alcista clara, ¿vale? Tendencia alcista clara, movimiento lateral, pero si rompemos este soporte que estamos cotizando ahora mismo, en torno a los 23.000 puntos, ¿vale? Abrimos las puertas a buscar la tendencia alcista, que ya sería el último soporte antes de un posible cambio de tendencia alcista baja, ¿vale? Y esto abriría las puertas a una corrección aún mayor en busca de la media de 200 semanas, ¿vale? Aquí en el gráfico delta semanal tenemos divergencia prácticamente, podemos decir que sí, una divergencia en el MACD con el precio, divergencia bajista, y bueno, pues estamos viendo una situación técnica muy interesante. Como digo, estamos cotizando, perdiendo soportes y cotizando en soportes principales, ¿vale? Y por último, el IBEX, el IBEX 35, uno de los grandes protagonistas del año pasado. El selectivo español obviamente es uno de los más perjudicados, es el de los que España dependemos mucho de la energía exterior y bueno, pues es un índice que tiene mucha volatilidad y estamos viendo cómo hemos perdido el nivel, está funcionando ahora mismo en torno a los 16.800 puntos, más o menos, ¿vale? 16.900 más o menos estamos cotizando ahora mismo y vemos cómo las medias móviles del gráfico diario se van a cruzar a la baja, hemos perdido los soportes relevantes, nos hemos detenido en el máximo este anterior de aquí y estamos buscando la media de 200. Entonces, la ruptura de este soporte nos lleva a buscar la media de 200 seguro, ¿vale? Muy probable, no, seguro, muy probablemente. Entonces, hay que vigilar claramente si el precio es capaz de mantener o no este nivel de soporte.
El IBEX, este mes perdemos un 7,14% el IBEX en diciembre, ¿vale? CR. Si perdemos el soporte, se abren las puertas a buscar soporte siguiente relevante que sería el medio 200. Y esto es todo por hoy. Muchas gracias por asistir a este webinar. Cualquier duda que tengáis, no dejéis de ponernos en contacto con nosotros a través de los canales de contacto oficial o a través de correo. Un saludo y buenas tardes.